Eureka, un podcast de hallazgos emprendedores. ¿Cómo dejar de tener competidores? ¿Podemos olvidarnos de que existen? ¿Tenemos que aceptar las reglas de juego siempre o podemos cambiarlas? ¿Cómo hacer para que nuestro negocio sea único y que nadie pueda imitarnos? ¿Será eso posible? En este episodio te invito a soñar con un mundo sin competidores. Te cuento las respuestas que encontré a estas preguntas y cómo eso cambió mi modo de ver los negocios. Mi nombre es Nico Zambón y te invito a abrir los ojos. Porque a otros les sucedió antes que a nosotros y porque podemos aprender de ellos. Subí el volumen, abrí la cabeza y acompáñame. Vamos a iluminar de hallazgos el camino emprendedor. Ladies and gentlemen, boys and girls, it has arrived. Come to the Dark Circus. The circus where clowns never smile. Your darkest nightmares will come to life. La historia de hoy no tiene un solo protagonista, sino varios. Todos alguna vez fuimos a algún circo de esos que llegaban esporádicamente a la ciudad. Se quedaban unas semanas para después levantar todas sus instalaciones e irse a la ciudad siguiente. Los circos, que al menos yo recuerdo, se instalaban en grandes terrenos vacíos. Desparramaban aserrín en todo el área que ocupaban y levantaban grandes carpas. Detrás de esas carpas, escondidas, estacionaban sus casas rodantes y ahí hacían su vida mientras duraba la estadía. Siempre traían muchos animales enjaulados, como leones o monos, y los hacían hacer algún espectáculo que hoy sería muy cuestionable. Los payasos, equilibristas y malabaristas eran supuestas estrellas de gran fama en el mundo del circo, que, al menos en mi época, nadie conocía. Adentro armaban uno o más escenarios circulares donde ocurría el espectáculo y acomodaban las sillas de los espectadores alrededor. A veces, los circos más importantes tenían funciones simultáneas, a las que los espectadores miraban moviendo la cabeza como si fuera un partido de tenis. Es decir, había un equilibrista a la derecha, dos motos dando vueltas adentro de una esfera a la izquierda y enfrente un hombre que escupía fuego. A la salida del circo solía haber vendedores ambulantes, puestos de comida, bebidas y golosinas, pochoclo, algodón de azúcar y manzanas caramelizadas. Este modelo de circo se replicó siempre durante toda la historia de este particular sector. Los circos pequeños y medianos, que recorrían países enteros, no eran otra cosa que una copia a pequeña escala de lo que siempre hicieron los circos más grandes del mundo. Los clientes del circo eran principalmente familias con hijos chicos que iban a vivir el suspenso, el miedo y el humor, con acróbatas, payasos y animales. Con el paso del tiempo, las cosas fueron cambiando y, como consumidores, empezamos a ver de manera diferente lo que estos personajes traían a nuestras ciudades. El espectáculo, aunque íbamos con suerte una o dos veces al año, era más o menos el mismo todas las veces, y los distintos actos dentro de un mismo circo no tenían relación entre sí. El humor de los payasos pasaba por caerse, por tirar tortas y golpearse. Las diferentes funciones al mismo tiempo y que uno haya tenido que estar mirando de lado a lado daba ansiedad y cansaba porque uno sentía que se estaba perdiendo algo siempre. También comenzó a preocuparnos y a molestarnos cómo trataban a esos pobres animales, que no estaban en su hábitat natural y que pasaban la mayor parte de sus vidas encerrados y probablemente maltratados. Como decía, aquellas supuestas estrellas del circo significaban poco y nada para nosotros. El circo nunca fue como el cine o la televisión en este sentido. Además, el siglo XXI trajo muchas nuevas formas de entretenimiento, tanto para chicos como para adultos. El circo no tenía nada que hacer frente a la PlayStation y a Internet. En pocas palabras, la industria del circo era y es
sin dudas, un sector que está muriendo. Pero hubo un grupo de artistas callejeros que rompió la manera en cómo se ve este sector y en sus primeros 20 años lograron generar los mismos ingresos que al circo más grande del mundo le llevó 100 años lograr. Esos artistas callejeros no usaron más animales, ni aserrín, ni sillas de plástico, ni obras simultáneas. Dejaron atrás las ideas del circo tradicional que el público ya no valoraba y conservaron las que eran su esencia: los acróbatas, el humor y la carpa. Tomaron ideas del teatro y las fusionaron con las que el público aún valoraba del circo. Crearon funciones temáticas que cuentan una historia, acompañada de riqueza cultural, música original y danza. De esa manera, no solo atrajeron a los clientes esperables de un circo, sino que también atrajeron a quienes habitualmente consumían teatro. Un público más adulto y con un poder adquisitivo más alto, lo que les permitió aumentar sus precios. Cosa que para cualquier circo tradicional ya era imposible de lograr. Estos artistas callejeros fundaron el Cirque du Soleil, o Circo del Sol. El resto es historia. De este caso me parece interesante ver cómo un sector puede estar desapareciendo completamente por no hacer cambios en sus tradiciones y cómo un solo emprendimiento puede romper con todo lo establecido y crear un nuevo mercado. Para dar respuesta a la pregunta ¿cómo olvidarnos de los competidores?, vamos a hablar de la estrategia que el Cirque du Soleil llevó adelante, que se conoce como la estrategia del Océano Azul. El Cirque du Soleil logró semejante éxito, como decíamos, en menos de 20 años. Logró los ingresos que al circo más grande del mundo le llevó 100. Básicamente porque reconoció que para tener éxito en el futuro los circos tenían que dejar de competir entre sí. Que la única manera de vencer a la competencia era dejar de tratar de vencerla. Es justamente lo opuesto a lo que decíamos en el episodio anterior cuando hablábamos de estrategia competitiva. Esto no es casual. Esta forma de ver la competencia, la del Océano Azul, surge del contraste con las típicas estrategias de ser el mejor o ser el más barato. Es fundamental primero entender aquellas para después entender esta, ¿no? Entonces, veamos de qué se trata esto del Océano Azul. Veamos qué hizo el Cirque du Soleil, como tantas otras empresas hicieron, porque no es la única. Y después veamos cómo podemos aprovechar estas ideas e implementarlas en nuestros negocios. Vamos ahí. Para empezar, tenemos que imaginar dos tipos de océanos: los océanos rojos y los océanos azules. Los océanos rojos representan a todos los mercados existentes. Es, digamos, el territorio conocido. Los océanos azules representan, por otro lado, a todos los sectores que no existen actualmente. Es entonces el territorio desconocido. En los océanos rojos, las fronteras de los sectores o rubros están bien definidas y son aceptadas por todos. Podemos decir que se conocen las reglas de juego claramente. Los emprendimientos en estos océanos tratan de superar a los rivales a fin de llevarse una mayor parte de los clientes, tener una mayor participación de mercado. Que también conocen lo que ellos ofrecen, esos clientes conocen claramente lo que esos emprendimientos están ofreciendo. A medida que esos mercados se van llenando de emprendimientos y la demanda se estanca, digamos, no crece, los negocios empiezan a competir a muerte, tiñendo de sangre el agua y creando, por lo tanto, el océano rojo. Podemos ver que este concepto de océano rojo coincide plenamente con lo que hablábamos de estrategia competitiva, de ir a confrontar a nuestros competidores. Pero por otro lado, tenemos la idea, el concepto de océano azul. Los océanos azules
son espacios del mercado no aprovechados y se basan en la creación de demanda y en la creación de oportunidades para un crecimiento rentable. En los océanos azules, la competencia pierde su validez porque las reglas del juego todavía no existen. Hay muchos casos en los que los océanos azules brotan muy lejos de esos océanos rojos de la competencia conocida. Es decir, que no rompen con lo establecido en un mercado conocido, sino que aparecen como verdaderos nuevos mercados. Aparecen muy lejos de esos océanos rojos. Pero es mucho más habitual que los océanos azules aparezcan como una ampliación de las fronteras de un océano rojo, de un mercado existente que sea competitivo. Es decir, que no es necesario reinventar la rueda completamente, que por ahí se puede entender de esta manera lo de los océanos azules, sino que es posible simplemente tomar un mercado existente y expandirlo hacia nuevas fronteras, expandirle las fronteras a ese mercado. En el caso del Cirque du Soleil es, en este sentido, un nuevo mercado abierto a partir del tradicional sector de los circos. El Cirque du Soleil rompió los límites conocidos del mercado de los circos y salió a jugar otro juego, donde nadie había jugado antes. Podemos ver que creó una nueva demanda y por lo tanto se abrió un océano azul, mientras el resto de los circos seguía compitiendo en ese moribundo mercado que describíamos. Un detalle no menor es que en las primeras producciones del Cirque du Soleil, el título de estas producciones era Reinventamos el circo. Esta expresión de estrategia del océano azul es relativamente nueva, se popularizó con la publicación de un libro que lleva ese nombre, Estrategia del Océano Azul, allá por el 2004. Pero la verdad es que los océanos azules existieron siempre. De hecho, son un rasgo del pasado y del presente de todos los mercados. La realidad es que los rubros nunca son estáticos, sino que constantemente están evolucionando. Los mercados se amplían y las empresas van y vienen. Aparecen y desaparecen. La historia nos enseña que subestimamos mucho la capacidad que tenemos como seres humanos de crear y recrear la manera en que hacemos las cosas. Casi siempre cuando escuchamos una historia de un negocio muy exitoso pensamos, eso pasa porque el que lo maneja es un genio, o porque nació en tal país, o porque tiene capital para hacerlo. Peter Drucker, uno de los autores y consultores más importantes de la historia, decía que ninguna empresa puede depender de un genio, porque el suministro de genios es siempre escaso e incierto. Decía entonces que el fin de una organización, de una empresa, es que personas comunes hagan cosas no comunes, que no se dependa de esos genios. Básicamente porque es muy difícil saber cuándo será la próxima vez que podamos conseguir otro genio para que nos salve. Además, solemos entender el mundo de los negocios como una paleta de opciones sin que se puedan mezclar esos colores y mucho menos crear colores nuevos. Uno tiene que elegir en qué sector va a estar su negocio y seguir ese camino ya trazado, compitiendo con los que ya están jugando en ese sector. Me da la impresión de que la ciencia económica siempre estuvo ahí, intentando agrupar los sectores como industria, comercio, agricultura, salud, educación, transporte y todos los subsectores dentro de esos grupos. Claro, esto es para poder estudiarlos, para poder observar esos sectores. Pero también es cierto que eso puede hacernos como emprendedores atarnos un poco a lo ya establecido y que no salgamos a intentar expandir esas fronteras de las que hablábamos. Estas categorías son solamente para estudiarlas, pero no necesariamente es algo que deba quedar así para siempre. El caso del Cirque du Soleil, en este sentido, me parece interesante porque, como vimos, mezcló cosas de dos mundos que hasta ese momento no habrán querido tener mucho que ver. Y no habrán tenido mucho en común, por más que eran entretenimiento. Porque mezcló el teatro y el circo. El primero es más cálido e intelectual y el segundo es más callejero y más popular. Rompiendo con esos esquemas, el Cirque du Soleil logró crear una propuesta que todavía hoy sigue reinventándose, hasta el punto de que en el mismo circo conviven más de 20 shows de lo más diversos y andan dando vuelta por diferentes ciudades del mundo.
Siguiendo con lo que decíamos, los emprendimientos que están atrapados en el océano rojo entran en la carrera por vencer a la competencia, construyendo así una trinchera defensiva dentro de esas reglas de juego ya conocidas. Por su parte, los negocios que crean océanos azules no usan la competencia para compararse. Lo que hacen es aplicar lo que se llama innovación en valor. Y te preguntarás, ¿qué es innovación en valor? Es una estrategia que tiene como objetivo que la competencia pierda toda importancia, al dar un salto cualitativo en el valor que los compradores van a recibir y que el negocio recibe, abriendo de paso un espacio nuevo y desconocido en el mercado. Innovación en valor es una mezcla de esas dos palabras, innovación y valor. Innovación es crear o modificar un producto y valor es lo que percibimos que ese producto nos aporta. Este concepto pone igual énfasis en el valor como en la innovación. No es solo una cosa o la otra, sino las dos al mismo tiempo. No es solo una innovación tecnológica o un aumento de valor para los clientes y para la empresa, sino ambas al mismo tiempo, ambas juntas. Es decir, crear un océano azul no es elegir entre las clásicas estrategias de ser el mejor o ser el más barato, es decir, diferenciación y costos bajos, sino buscar ambas cosas simultáneamente. Las estrategias de los océanos rojos, basadas en la competencia, presuponen que las condiciones estructurales de un sector están dadas y que las empresas deben competir sometiéndose a esas reglas. La innovación en valor, en cambio, se basa en la idea de que las fronteras del mercado y la estructura del sector no están dadas y que los actores pueden reconstruirlas. Podemos ver entonces cómo, en el caso de los circos tradicionales, se dedicaban a compararse entre sí y a buscar atraer a una demanda cada vez más reducida. Cada vez había menos clientes y su respuesta era exprimir más los mismos actos tradicionales del circo. Buscaban mejores payasos y domadores famosos, lo que hacía más altos sus costos y no cambiaban cuán interesados estaban los clientes. El resultado era menos ventas y menos ganancias. Lo mismo hacían con los animales y con los shows simultáneos. Cada vez eran más caros y la gente cada vez estaba menos interesada en verlos. El Cirque du Soleil, en lugar de ofrecer un circo igual, pero más divertido y más espectacular, y quizá a un precio menor, generó un concepto nuevo, mezclando la diversión y las emociones del circo con la riqueza intelectual y cultural del teatro. Creó un concepto nuevo y rompió con esas creencias, abriendo un juego nuevo y desconocido que no tenía ni tiene ningún competidor. Creó básicamente un producto nuevo, con un nivel de valor que nadie había entregado antes. Es decir, innovó en valor. Recapitulemos para que se entienda mejor la idea y podamos pasar a hablar de cuál es el camino para crear estos océanos azules. Dijimos que el Cirque du Soleil dejó de lado las variables del circo tradicional, como la contratación de esas supuestas estrellas que nadie conocía, los espectáculos con animales con los que hoy casi nadie estaría de acuerdo y que además significaban tremendos esfuerzos y costos. Y no utilizó más esos shows simultáneos que los clientes tampoco valoraban. Todo esto sin sacrificar la diversión, el humor, el suspenso y el peligro típicos del circo, porque mantuvieron a los payasos y a los acróbatas. Conservó la carpa y le dio una estética más estilizada, menos rústica y menos callejera, para que el espectador se sienta más cómodo, como en el teatro. Creó también escenarios únicos para que cada show, que a su vez tienen una historia como hilo conductor y un tema del que tratan, y los acompañó de una música y de danza original. Crea para cada espectáculo su música y sus danzas. Y por último, no se limitó a hacer un solo show y repetirlo constantemente,
sino que creó múltiples funciones y producciones originales que recorren todo el mundo, pero que nacen y mueren luego de haber cumplido un ciclo. Entonces, pasemos a responder la pregunta de ¿cómo creamos estos océanos azules? Los autores de la estrategia del océano azul observaron muchas empresas que lograron desarrollar estos nuevos espacios sin competencia e hicieron un relevamiento de cómo lo lograron esas empresas. Porque hay verdaderamente muchas empresas que pudieron hacerlo. Si nos ponemos a pensar, podemos ver a nuestro alrededor cientos de productos que alguna vez aparecieron y fueron ofrecidos por emprendimientos que antes ni siquiera existían. Recuerdo, por ejemplo, cuando Gatorade, la bebida deportiva, apareció y durante varios años estuvo absolutamente sola. O BlackBerry hace no tanto tiempo cuando incorporó ese famoso chat BlackBerry y dejó a todas las otras marcas de teléfonos celulares fuera de lugar. O cuando, por ejemplo, Volkswagen reinventó su escarabajo y descubrió un nicho completamente desatendido. También podríamos nombrar el lanzamiento de vinos livianos y fáciles de tomar, entre comillas, cuando el de los vinos parecía un mundo solo para élites, que usaban términos enológicos y complicados. Aparecieron vinos como el Cosecha Tardía de Santa Julia, que solo tenían una o dos presentaciones y eran ideales para acompañar una comida. Esos vinos se vendían a precios mayores que los vinos realmente baratos, y no competían con los vinos caros y difíciles de entender. El público que consumía otras bebidas alcohólicas como la cerveza o tragos que son más fáciles de tomar, o al menos desde la perspectiva del cliente eran mucho más fáciles de tomar, empezó a consumir estos vinos y lograron construir una demanda de esos productos que antes directamente no existían. Y también acá jugó un rol muy importante, obviamente, la comunicación de estos vinos. No era solamente un asunto del producto, sino también cómo lo comunicaron y cómo supieron comunicarse con ese nuevo segmento al que estaban apuntando y que verdaderamente les dio mucho éxito porque se volvieron muy populares. Entonces, para ver cómo conseguir crear un océano azul y salir de la típica competencia a muerte, los autores de esta estrategia nos sugieren observar nuestro propio negocio y hacernos 4 preguntas. La número 1 es: ¿cuáles variables que el sector da por sentadas se deben eliminar de nuestro negocio? Es decir, esas reglas de juegos que damos por buenas, pero que en realidad ya perdieron su valor, como en el caso de los circos, podríamos decir las estrellas, esas supuestas estrellas que nadie valoraba, y de los animales, que ya casi nadie valora. La número 2 es: ¿cuáles variables se deben reducir por debajo de la norma del sector en nuestro negocio? Es decir, esas cosas que hemos exagerado solo por querer ganar la carrera a otros competidores. Como por ejemplo podría ser el mejorar la atención personalizada, cuando nuestro cliente capaz no la valora y no pagaría más por eso. No tendría sentido mejorar esa atención personalizada si el cliente a veces solamente necesita el producto e irse. Dicen los autores que casi nunca las empresas establecidas buscan reducir o eliminar grandes estructuras que construyeron para ganar a sus competidores. Aunque para los clientes eso signifique muy poco, entonces ahí hay una gran oportunidad en eliminar y o reducir estas variables que creíamos que eran importantes, pero en realidad nuestros clientes probablemente no valoren. La 3 es: ¿cuáles variables de nuestro negocio se deben incrementar muy por encima de lo normal del sector? Es decir, ¿en qué variables que sí existen deberíamos concentrar nuestros esfuerzos? Como en el caso del Cirque du Soleil, que mantuvieron los iconos del circo y las emociones que estos producen, como decíamos la carpa, que le dieron un toque más estilizado, pero la mantuvieron, sigue siendo una carpa, sigue siendo un circo, y de hecho se sigue llamando circo el Cirque du Soleil. La número 4 es: ¿qué variables se deben crear en el sector que nunca se haya ofrecido? Digamos, descubrir esas nuevas fuentes de valor para nuestros clientes,
como por ejemplo ese mix que hizo el Cirque du Soleil con el teatro, o la facilidad de tomar otras bebidas que incorporó el Cosechas Tardía y también la comunicación que incorporó sacando toda esa terminología enológica que el público común no entendía. Esto lo logró también en contraposición con los otros vinos, que eran finos y caros. Incorporando estas preguntas, estas 4 preguntas, a nuestro modo de ver el sector, es que podremos encontrar esas fronteras actuales que este sector tiene, que nuestro sector tiene, y podremos empezar a descubrir espacios donde aún nadie se haya metido. Y es ahí donde está la oportunidad de desarrollar océanos azules. Tenemos ahora entonces que decir que, lógicamente, esta estrategia tiene riesgos. Es obvio. Sería más fácil ingresar a jugar en negocios ya conocidos y repetir procedimientos y rutinas que ya se han comprobado. Pero también es cierto que la competencia hace lo suyo y no siempre seremos bienvenidos en sectores que ya tienen sus jugadores bien instalados. Todo negocio tiene sus riesgos, sus oportunidades y sus amenazas. Todos son interesantes si abrimos la mirada estratégica. Ese básicamente es el propósito de este podcast. Que juntos aprendamos de lo que otros pueden enseñarnos y abramos esa mirada estratégica. Pero solo hay una forma de conocer esos riesgos de verdad, y es enfrentándolos, probando nuestras ideas tan rápido y tan barato como nos sea posible, enfrentándolas a la realidad y validando si los clientes que imaginamos realmente están interesados en que sigamos adelante o, en realidad, si tenemos que hacer algunos cambios. O que incluso tengamos que arrugar el papel que estábamos escribiendo, tirarlo al tacho de basura y empezar de cero, una vez más. Porque ser emprendedor es eso. Es tener la inquietud de detectar las oportunidades y el coraje de enfrentar las amenazas que nos presentan el entorno. En el próximo episodio de Eureka, casualmente, hablaremos de este tema, de oportunidades y amenazas. Así que el próximo martes te espero acá. Te recuerdo que Eureka está en Instagram, en TikTok y en YouTube como Eureka el Podcast, todo junto. Te agradezco una vez más que te hayas quedado hasta el final y te dejo, como siempre, un fuerte abrazo.